Extraordinaria tarde, amigos de Sax, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo muy feliz de estar otra vez con ustedes. Y hoy quiero compartirles un tema que ha sido súper personal para mí, que a mí me costó mucho trabajo entender y que sobre todo ha sido de gran ayuda una vez que lo entendí. Y eso es que no soy un proceso o no soy un producto acabado, más bien soy un proceso. Muchas ocasiones solemos pensar que somos productos terminados. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando vemos a la gente que tiene éxito, ya sean a los actores, los empresarios, toda esta gente hoy en día en redes sociales, solemos pensar en ellos como productos terminados, como la esencia de lo que ellos han hecho. Por ejemplo, si yo pienso en Barack Obama o Donald Trump, estas personas de carácter internacional, siempre pienso en ellos, en esta imagen inmaculada de personas extraordinarias. Quizá en el caso de Donald Trump no tanto en ese sentido, pero no podemos, no como una persona extraordinaria me refiero, pero no podemos negar que ha hecho algo muy bien para poder gestionar y amasar toda la fortuna financiera que tiene. Entonces tenemos que entender esta parte. Y creo que para mí siempre existía como esta sensación o sentimiento de frustración, porque las cosas no salían como yo sentía que debían salir, porque yo pensaba en una idea de perfeccionismo, que tenían que darse las cosas como yo las creía, o a lo mejor, por ejemplo, si iniciaba un nuevo proyecto, siempre que empezamos a hacer cosas nuevas, ya se los he platicado por ahí en otros videos, hay un proceso de adaptación de nuestro cerebro, porque a nuestro cerebro lo que le gusta son cosas. Porque a nuestro cerebro lo que le gusta son cosas que él ya hace de manera continua. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a hacer algo nuevo, existe un proceso de adaptación de nuestro cerebro. Entonces, durante este proceso de adaptación, lo que pasa es que nuestro cerebro se pone así como de, espera, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que quieres que haga? Déjame lo coordino. Y durante ese proceso de aprendizaje de lo nuevo que estamos haciendo, nos sentimos torpes. Y la verdad es que esta torpeza era algo que a mí me costaba mucho. Y yo tendía a compararme con otras personas y a decir, ¿por qué esas otras personas yo las veo ya como inmaculadas, como perfectas, como todo idóneo? Y yo no entendía que era parte de un proceso, yo no entendía que obviamente ellos estaban en otro capítulo totalmente distinto al que yo estaba o en el que yo me encontraba. Obviamente fue muy doloroso para mí porque en el proceso, cuando yo me exigía a mí misma tener un rendimiento X, yo no lo daba, y menos al inicio. Y yo me sentía muy tonta y muy torpe y muy estúpida y muy sin la capacidad. Y hubo algunas cosas que dejé de hacer porque en el momento me sentía incómoda. Y para tratar de evitar este sentimiento de incomodidad, entonces dejaba de hacer esas cosas. El problema con esto es que por eso frustramos muchos sueños. Por ejemplo, a mí me encanta la música y llegó un momento en el que yo compré un sintetizador y empecé a tocar. Pero obviamente no hay un talento nato en mí y yo pensé que iba a ser relativamente más fácil, quizá, por alguna parte, entrecomillado, obviamente. Pero yo pensaba que tenía que tener cierto rendimiento y obviamente yo practicaba en ese entonces. También estoy hablando que yo tenía como 19 años. Fue de las primeras cosas que compré cuando empecé a trabajar. Tenía 19 años, entonces yo pensaba que tenía que existir como cierto talento nato para empezar a hacer estas cosas o cierta predisposición nata. En ese entonces yo pensaba eso, que tenía que existir cierta predisposición nata para que yo pudiese empezar a tocar. Obviamente, y el resultado fue que no, que difícilmente iba a existirlo, que nunca tomé clases, que no existió más que mi práctica no sé, yo creo que habría acumulado como 20, 30 horas. Y en 30 horas no aprendes a tocar un instrumento. Pero para mí no existía el entender lo que hoy entiendo, que soy un producto en proceso y que realmente yo creo actualmente que nunca dejamos de estar en proceso. Por ejemplo, casos de éxito. A mí un caso que a mí me sorprendió mucho cuando me enteré un poco más de la historia fue sobre Hitler. Yo entiendo que es un personaje de la historia súper conflictivo, yo entiendo que causó gran desgracia y muchísima destrucción, pero también no podemos evitar ver el hecho de que orilló y lideró a un país por completo a un punto extraordinario en el sentido de cómo unificó al país en una base y en una ideología.
Obviamente estoy absolutamente en contra de la forma en la que se aplicó, del costo en vidas humanas que tuvo, y también tanto hacia los judíos como al pueblo alemán. Lo entiendo totalmente. Pero él, Hitler, como líder, como esta persona, el líder de una nación, fue extraordinario lo que forjó. Y yo siempre lo vi a él como esta persona también ya hecha y ya terminada en estos maravillosos discursos, que aunque yo no hablo alemán, a pesar de que lo he intentado, en estos discursos donde se ve pasión, se ve vehemencia y toda la gente vitorea y toda la gente está ahí y se siente la energía extraordinaria durante el discurso. Y yo lo pensaba a él así, hecho. Y el otro día estaba escuchando que no, que él... Obviamente, a partir de que a él lo meten a la cárcel desde el primer golpe de Estado que él trata de dar, tardó 10 años desde ese momento, desde su primera intención de llegar al poder, tardó 10 años en llegar a ser Hitler y llegar a ser el líder de su nación. Y la otra parte que a mí me sorprendió mucho es que tardó muchos años practicando poses, contrató a un fotógrafo para que le tomara fotos en esas poses. Es decir, él practicaba los ademanes, de qué forma se veía más autoritario, más rígido, más que se viese como una persona con mayor dignidad al momento de hablar. Entonces, obviamente cuando vemos todo este resultado hecho, y es uno de los líderes más imponentes en la historia, no por algo la catastrófica historia que creó. Y vamos a ser realistas, si él hubiese querido crear cualquier otra historia, hubiese llevado al pueblo alemán a crear muchísimas otras cosas. Entonces, pero obviamente cuando nosotros lo vemos ahí, majestuoso en el momento, con los ademanes, las caras, las formas, podríamos pensar, wow, es nato en él. Y nos olvidemos que hubieron 10 años en el proceso para que él llegase ahí y nos olvidamos de que existía una práctica y un estudio de lo que él hacía. Entonces, justo es el punto al que quiero llegar hoy. Por ejemplo, hay muchos casos de éxito que en el momento fueron criticados. A Beyoncé le dijeron que nunca iba a poder cantar, a los Beatles, al mismo Walt Disney, alguien le dijo que era un mal dibujante y que no tenía creatividad. Entonces, no podemos juzgar nuestro proceso en base a lo que piensan los otros, pero tenemos también que entender que por mucho que hoy a lo mejor no esté dando el resultado que yo quiero, soy parte de un proceso. Y eso es una de las cosas que a mí más dolor me produjeron en el momento cuando yo quería tener grandes resultados, pero no entendía que el hecho de que no lo tuviese o que me sintiera torpe al inicio o que me sintiera inadaptada e incómoda no significaba que yo no tuviese la capacidad para desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, el hablar frente a la cámara. Yo creo que si ustedes ven mis primeros videos, que tardé mucho tiempo estancada en ese proceso, actualmente que ya hablo un poco con más seguridad y que ya me río y que ya interactúo o trato de interactuar con ustedes, obviamente hay una evolución y la práctica es lo que crea. Entonces, yo lo que quiero que hoy se queden es con esta parte de no se cierren a la idea de que ustedes deben ser un producto terminado. Al contrario, quiero que la moraleja que yo aprendí y que para mí creo que es una de las cosas que he aprendido, que por una parte más me han costado aprender, pero que por la otra, una vez que la entendí, para mí han significado pasos de gigante a partir de ese momento en el que lo entendí, que es el hecho de todo es aprendizaje, todo es práctica y mi vida, mis resultados y el camino a lograr mis objetivos son un proceso. Yo misma soy un proceso. Así que si hoy quizá no te gusta la versión que tienes de ti mismo, está perfecto. Es justo el momento perfecto para que puedas hacer los cambios y redirecciones hacia donde realmente quieres ir. Creo que el hecho de no estar dando los resultados que nosotros quisiéramos, no hay nada de malo en ello, porque parte de a prueba y error, prueba, error, es cuando vamos descubriendo realmente en qué sí somos buenos y realmente qué es lo que sí podemos hacer y cómo lo queremos hacer. Así que son parte de un proceso. Su vida, su instinto, sus habilidades, sus características, su personalidad y sobre todo los resultados que están obteniendo hoy son parte de un proceso.
todo la cuestión es hacia dónde quieren llevar ese proceso y cómo quieren evolucionar ustedes. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Espero que les sea de utilidad y espero poder ayudarles un poquito a identificar aquello que a veces es complicado. Si quieren que platiquemos de algún tema en especial, recuerden que siempre estoy al pendiente en editorial@saxmagazine.com. Incluso si quieren escribir algo para la revista que sacamos de manera mensual, o si quieren escribirme algo, platicarme algo, siempre estoy atenta de lo que ustedes piensan, porque creo que parte de mucho del proceso que hacemos aquí en Sax, así como en otras marcas que tenemos aquí mismo, es esa parte de provocar y propiciar la conversación y el diálogo. Todo lo que yo vengo a decirles aquí no es la verdad absoluta, es mi experiencia, pero sobre todo mi intención es que dialoguemos y abrir al debate. Les mando un fuerte abrazo. Gracias al equipo de Droriam de producción que me ayuda. Recuerden que pueden visitarlos en sus redes sociales también a ellos. En Droriam están en todos lados y también en Sax como Sax Magazine estamos en todos lados. Nos vemos la siguiente semana.